Aló, aló. ¿Qué tal, Sergio, profe? prendan sus cámaras, sección preguntas y respuestas. A ver, Sergio. Sergio levantó la mano, así es que, Sergio, te escuchamos. Prende tu cámara. Sergio, ¿qué pasó de Sergio que levantó la mano? Samuel Hansen, apaga tu micrófono. Ay, muy bien, gracias, Samuel Hansen. A ver, alcen las manitos electrónicas para las preguntas. Un mute. A ver, no hay ninguna pregunta. Me da tiempo para irme a la pelu entonces. Irme a la pelu. Demasiado ilustrativo ya fuiste, profesor. Nadie quedó con ninguna duda. Hansen, No, tenés que alzar tu mano para hablar. no, yo ¿Quién está escribiendo un artículo en este momento? A ver, Hansen, abrí tu mano, alza tu mano y prende tu cámara. Queremos verte. ¿Vos estás durmiendo, Hansen, o qué estás haciendo? No estoy de reposo, profesor. Ah, bueno, pero no hagas tanto ruido, habla nomás. ¿Quién está escribiendo en este momento un artículo científico? A ver, Elba Núñez. Sí, yo la verdad que quiero aprovechar para preguntarte un par de cosas, profe. Lo primero es esto que dijiste de que habría que presentar de manera diferenciada cuando utilizamos, ¿cómo se llama? Cuando hacemos una investigación mixta, ¿verdad? O sea, esto de los datos cualitativos y cuantitativos. Y estoy pensando, y ahí preguntarte. ¿Acaso por allí, digamos, metodológicamente, no? Estoy pensando en lógicas de tesistas de grado, ¿verdad? Famoso que le decimos en ciencias sociales, tienen que triangular, ¿verdad? El famoso triangular, digamos, los datos, porque entonces si usan datos cualitativos y cuantitativos, o yo topaba, ¿verdad? O sea, es como que yo vaqué, ¿verdad? Entonces, generalmente así tipo metodológicamente, no sé cómo es la experiencia en otros lados, pero por allí le decimos, ¿verdad? Que cuando tiene encuestas y además tiene entrevistas en profundidad, entonces como que al momento del análisis, ¿verdad? Como que presente, ¿verdad? Tipo lo que el dato cuantitativo no le da. Entonces, bueno, y ahí te quiero preguntar porque dijiste por separado. Eh, digamos, si es que consideras que eso es luego inadecuado o es que en términos qué sé yo, mayor profundidad, un poco preguntarte más sobre eso. La otra cosa que te quiero preguntar es un poco esto que dijiste, ¿qué es lo que es más Y2U a veces cuando escribimos tanto el reporte de la investigación como el artículo, ¿verdad? Esa cuestión de la discusión. O sea, a veces es fácil presentar los datos, ¿verdad? Hacer el análisis, pero después el hacer el embollo a qué, ¿verdad? El decir esto tiene alguna relación con este y no sé cuánto. Entonces, sí poder darnos como pistas en ese sentido, porque también tiene que ver con el asunto de cómo logramos conceptualizar y digamos, y un cierto nivel de abstracción al momento del análisis. Parece que por ahí es como un poco el trabajo, ¿verdad? Y la última cosa que te quería preguntar, justo dijiste así dijiste el ejemplo, Ñamombe Uana, incluso las limitaciones dijiste, ¿verdad? Y justo ayer una tesista me decía, profe, vos sabes un poco que no probé mi instrumento y cuando me fui a hacer ahí me di cuenta que mi entrevistada no entendía, ¿verdad? Y me volvía a repreguntar y no sé cuánto. Entonces, eso, ¿verdad? Que no voy a poner en ninguna parte. Es decir, pareciera ser como que
Y entonces yo le decía, pero espera un ratito, pero ¿por qué? ¿Y dónde pongo? Y en limitaciones. Porque si alguien va a hacer un estudio igual al tuyo, entonces va a venir y va a decir, ah, mira un poco, ¿verdad? Hay que hacer, pues hay instrumento y no sé cuánto. Entonces, da la impresión como que es como complicado contar lo que te falló, ¿verdad? Y a veces es más fácil contar lo que te funcionó nomás. Eso como cuestiones sueltas. Y sí ando escribiendo artículos, eso que preguntaste, y súper cuesta, porque esa pista que diste entre paréntesis, quiero pedirte ese tu síntesis, porque la verdad que haces un guapo, digamos, las ideas así medio centrales. Cuesta un poco porque sobre todo un artículo científico es como que erepaite marajambo que mí, ¿verdad? Pareciera ser, o sea, entonces cuesta muchísimo, el resumen es todo un desafío, ¿verdad? La famosa 350 palabras, 250 palabras, cómo condensar, decir todo, ¿verdad? Decir todo desde lo que es el tema, el objetivo, el resultado, los aspectos éticos, la metodología, la conclusión y después la palabra clave y que todo eso cae. O sea, lo que quiero decir es que quiero colocar como en clave no exitista, digamos, sí, es súper fácil, ya, ¿verdad? Requiere una disciplina, parece ser, profe, esta cuestión. Y lo último es que parece que cuanto más escribimos y fácil veo, ojo, ¿verdad? Es como que, ¿cómo se llama? No hay forma de resolver si es que uno no hace el ejercicio. Y lo ultimísimo, profe, a lo mejor sí preguntarte en tu experiencia, ¿alguien pandemio te lee tu... Ay, socorro. ¿Qué pasó? Alguien te lee tu trabajo, es recomendable que alguien más, qué sé yo, no sé, léeme un poco a ver si se entiende, así tipo esa onda, o en realidad uno tiene que tipo guiarse por sus propios criterios, porque da la impresión de que, claro que esa es función, cuando se trata de artículos científicos, esa es función del, ¿verdad? Del evaluador, par y compañía, ¿verdad? Pero pregunto si ese tipo de estrategia, digamos, que alguien más te lea, si a veces no contribuye como para que al menos te diga, no, no se entiende qué es lo que quisiste decir. Por ahí un poco, profe. Vale, muy bien, muy bien. Yo les recomiendo este librito para quienes trabajan en temas de investigación, publican, enseñan, responden muchas de las cosas que dice pregunta Elba. Por eso me acordé y estaba buscando, porque es una de las cosas que yo tengo en mi bococito. Se llama Datos, Pruebas e Ideas. Datos, Pruebas e Ideas. ¿Y saben qué dice? ¿Por qué los científicos sociales deberían tomárselos más en serio y aprender de sus errores? Así lo de su título, ¿verdad? Y va repasando. A mí la primera parte es la que en realidad más me da ideas, ¿verdad? Deconstruye toda esta visión de la investigación como algo rígido, problematiza. Entonces, si pueden conseguir, es de Becker, es el gran sociólogo norteamericano, tiene 94 años ahora, creador de la teoría del outsider en los años 60, entonces vale la pena estudiar la desviación, ¿verdad? Pero esta cuestión que planteaba Elba es una cuestión súper práctica, ¿verdad? ¿Puedo o no combinar hallazgos cualitativos con cuantitativos? La respuesta para mí sigue siendo no puedo combinar los hallazgos cualitativos cuantitativos. Debo presentarlo de manera separada en los hallazgos. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. En los hallazgos. Si es prueba de una idea, puedo usar como reforzar la hipótesis y ahí tal vez aparezca la palabra triangulación. Si es prueba de algo, ¿entienden un poco? Por eso es que Becker dice datos, pruebas e ideas. Presento mis hallazgos cuantitativos, bien duritos, mis hallazgos cualitativos, los pongo allí y en el proceso de discusión, colegas, tesistas y revisores de tesis, allí puedo permitirme traer como prueba de una idea. ¿Se entiende, Elba? Allí puedo traer como prueba de una idea que desarrollé, pero es una reflexión ya. No mezclo en la presentación. Los presento de manera separada, pero en mi discusión traigo como prueba de una idea las distintas
producciones de informaciones que traje o que hice en ese proceso. Entonces, allí es que puedo, digamos, usar la palabra si se quiere combinar, pero no es combinar, sino que es usar como prueba de esa afirmación, de esa teorización que estoy haciendo, ¿verdad? No, los gráficos. Elsa Ramírez, vos tenés que hacer un curso más, porque te confundí todavía de cositas. Los gráficos van adentro, no escuchaste vos esa parte. Los gráficos van adentro siempre, no van atrás. Otra cosa importante, Elba, si no probaste tu artículo, yo a esa alumna, a ese alumno ya le mandé de vuelta a su casa, vine en el micro, le reté, le eché de la escalera, ¿verdad? Si no probó tu instrumento es un fracaso, eso no puedes contar en ninguna parte, porque nadie te va a leer, hasta a su tutora le van a, o sea, se hace el trabajo de vuelta. Limitaciones son aquellas cuestiones que no son limitaciones metodológicas ni epistémicas. Escuchen que esto, las limitaciones que ponemos no son limitaciones epistémicas ni falta de mochila léxica. Dicen, yo tenía que hacer instrumento, porque es básico probar el instrumento. Es básico probar el instrumento. Si el instrumento no se probó, es un fracaso. Se empieza de vuelta. Se empieza de vuelta. Voy a traer un instrumento, espérenme un minuto, voy a traer un instrumento y les muestro. Este instrumento se construyó. En 10 días se cambió 36 veces más o menos. Para que vean cómo es la prueba. Aquí. Ustedes saben que yo vivo investigando. Aquí los colegas están. Este es un instrumento para producción de datos cuantitativos sobre causas penales en la República del Paraguay en Asunción, ¿verdad? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 variables. ¿Y cómo se prueba esto? Se hace teóricamente, de la teoría parte de la elaboración del instrumento. Eso es súper interesante que anoten. De la teoría se construye el instrumento. Una vez construido el primer borrador del instrumento, se va a la práctica y se aplica el instrumento. Ahí es la prueba. Y se aplica, en este caso nosotros aplicamos como 10, 15 expedientes. Y cuando vos lees el expediente, mira, no pusimos tal cosa, falta, vamos apuntando. Seguís completando tu instrumento, me faltó tal cosa, voy agregando. Ya tenés instrumento versión 1, versión 2, versión 3, versión 4. Después cuando tenés todo probado, muchas veces incluso dice, vamos a someter a una última prueba a colegas super especialistas, le llamamos a fulano, che, fíjate un poco, mi objetivo acá, objetivo. ¿Y será que con este instrumento ya voy a lograr mi objetivo si es un único instrumento? Esa es la prueba del instrumento. Y este es el instrumento. Este es el instrumento. Ya cargadito para ser codificado en el SPSS. Entonces ya está todo planteado. Ese es el instrumento. Entonces, un instrumento no sometido a prueba es un instrumento, o sea, eso no puedes decir como limitación luego, porque sería como invalidar todo tu trabajo. O sea, sí. No, para que yo voy a leer más este trabajo si ese instrumento no probó. O sea, es probar, por eso es que el proceso es una construcción. Bueno, ese es el problema. Problemas son, por ejemplo, dificultades de acceso, una población renuente a hablar, estás estudiando con docentes y los docentes como que se sienten amenazados por tu investigación, entonces no te quieren contar, cambias de estrategia, aún así no puedes acceder a los datos, te esconden la información. A ese tipo de cuestiones se refieren cuando estamos hablando de problemas, ¿verdad? Esta otra pregunta que hiciste, Elba, es un temón, sería imprescindible. Por allí es que es importante fortalecer la comunidad académica. ¿Quién te lee? Que un colega te lea realmente es un gran apoyo, es una gran ayuda, pero no se encuentra siempre. Porque la gente está con muchas cosas, la gente no tiene tiempo, es así un problemón, y aún así es difícil, ¿no? Por eso es que yo insisto, lo ideal es que alguien te lea, eso es lo ideal. Por eso cuando alguien te lee siempre se le agradece, ustedes van a encontrar por la lectura, porque en realidad es un trabajón leer,
Y si alguien les lee, por favor, agradezcanle por escrito en su artículo, en algún lugar. Y otra cosa importante es también las correcciones ortográficas. Siempre se nos pierden, siempre se te van a escapar. Eso, por favor, aprenden. Yo ya aprendí a manejar mis frustraciones, ¿verdad? Porque siempre te va a aparecer 2, 3, 4, 5 errores. Y yo decía, ¿cómo yo puedo? No aparecen. Entonces, ese tipo de cosas si alguien te lee, ¿verdad? Limitación también, Elba, puede ser, vos querías llegar al 100, querías hacer un censo, pero la plata no te dio, hiciste una encuesta. Eso puede ser una limitación. Esa sí es una limitación. Pero una limitación no puede ser algo del método. La limitación está fuera de vos. Probar el instrumento no está fuera de vos. Esa sí es una barrera epistémica tuya. Entonces, tiene que ser así. Esa es una conceptualización, abstracción, digamos, de las limitaciones. Están fuera de la persona, ¿verdad? Otro punto importante, verle a la escritura como un proceso que se realiza en el tiempo, en el que yo les recomendé ya en el primer día 6 meses. Si son súper avesados, 30 días puede salir un artículo. O sea, 30 días podría salir un artículo si son y le dedican. En mi experiencia más cercana, ¿verdad? 30 días un artículo, cuando ya tenés todos los datos. A ver, un reporte de investigación, que la investigación nos duró como 3 años, el reporte de investigación lo escribimos en 40 días. Pero 3 años de investigación, solo la escritura en 40 días. ¿Entienden un poco cómo va la mano? Y es un proceso. A ver, Elsa alzó la mano. Una consulta, profe. Una vez que yo corrijo ese instrumento, yo vuelvo a aplicar otra vez a la misma población. Y No. después cuando analizo los datos y me doy cuenta, me faltó tal cosa, yo vuelvo a corregir y vuelvo a aplicar otra vez a la población. Esa sería una prueba de instrumento. Así es la prueba de instrumento, pero no es a la misma gente y no es definitiva. Entonces, incluso metodológicamente vos tenés que decir, se hicieron varias aplicaciones de prueba. En las aplicaciones de prueba se agregaron estas preguntas, se sacaron estas respuestas. Entonces, todo eso es. Y Y se eso menciona. se va contando. Se menciona las veces, todo. No necesariamente debo aplicar a la misma población, entonces. O sea que, por ejemplo, estoy haciendo un proyecto de intervención en un curso, pero entonces amplío mis preguntas, pongo lo que me faltó y puedo aplicar en otra sala de clase, por ejemplo, ¿verdad? No, lo que tiene que ser es la persona, las unidades de análisis con similares características. Claro, por ejemplo, estoy haciendo un proyecto de intervención en un colegio, pero como mi base va a ser tomar un curso, pero después me doy cuenta, ahora que estoy recogiendo la información, estoy analizando, me doy cuenta que me faltan agregar datos. Espera que un ratito, Elsa, vos no podés luego todavía analizar. Vos lo que estás haciendo es probando recién, vas a aplicar tercer curso del Colegio Nacional San Juan. Sí. Te vas al tercer curso del Colegio Nacional San Ignacio o Santa María y ves. Vos no estás analizando, vos lo que estás es controlando es si se entiende tus preguntas, si faltó algo, o sea, es una prueba, o sea, no analizás todavía. Y tiene que ser el mismo nivel de unidad de análisis, o sea, si tu instrumento está pensado para tercer grado o tercer curso de la media, tu prueba tiene que ser con personas con similares características. Ya. O sea que esa primera aplicación probablemente es una prueba que no voy a hacer. No se llama aplicación, escúchame, acá las palabras son súper importantes, colegas, súper importantes. Se llama prueba de instrumento. No prueba es aplicación. de instrumento. Cuando vos aplicaste, ya está probado tu instrumento. O sea, hasta tanto se llama prueba 1, prueba 2, prueba 3, prueba 100 se puede llamar. Ajuste. 1, 2, 3. Cuando aplicas ya es definitivo. Las palabras son súper importantes acá. Ok, gracias, profe. Dale, a ver, Pamela. Buen día. ¿Qué tal, doctor?
Nosotros no somos del área de ciencias sociales, digo nosotros porque estamos unos cuantos en el curso que somos ingenieros. Entonces, en muchos términos estamos perdidos, ¿verdad? Tenemos que hacer nosotros nuestro artículo científico en base a nuestra tesis, ¿verdad? Ya tenemos en claro la estructura, ¿verdad? Que tiene que tener, cantidad de palabras, está, ¿verdad? Usted dijo en la primera clase que nuestra tesis es la introducción de este artículo científico. Todo lo que es introducción, entonces es la tesis. Y para nosotros lo que no queda claro es qué nosotros hacemos a continuación de esos. Porque nosotros en nuestra tesis justamente ya hicimos el trabajo de investigación, aplicamos ya la encuesta, aplicamos también cuestionarios, ya trabajamos con nuestros resultados y qué es lo que hacemos. Ahí Espera, Pamela. Sí. En el mundo hay varias formas de comunicación científica. Sí. Una forma de comunicación científica es el artículo, la otra forma de comunicación científica es el reporte de investigación. El reporte de investigación es la tesis. La tesis es un reporte de investigación. Sí. La diferencia es en la extensión. Lo que tal vez o yo me expresé mal o vos escuchaste mal. El capítulo 1 y 2 del reporte de investigación de la tesis es la introducción del artículo. Ok, capítulo 1 y 2. Y capítulo 1 era... sí, era toda la parte de introducción, justificación, planteamiento, todo eso. No. A ver. Esto cuesta, che. A ver, vamos por partes. Vamos a hacer acá vamos a hacer algo. A ver, aquí miren, por favor. Dos formas de comunicación científica. A, artículo. B, reporte de investigación. ¿Cuál es la gran diferencia? La extensión. El reporte de investigación puede tener hasta 60 páginas, por ejemplo. Esto no va a tener más de 12.000 palabras. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si ya tenés un reporte, y querés convertir en artículo, ¿cuál es tu solución? Sintetizar. ¿Cómo se sintetiza? El capítulo 1 y 2 del reporte se va a convertir en la introducción de tu artículo. Introducción del artículo. Luego va a venir tu metodología, que copias y sintetizas. Luego va a venir tu discusión y hallazgos, que copias y sintetizas. Sí. Y luego va a venir tu conclusión, que copias y sintetizas. Ahí tu reporte se convierte en artículo. Ah, ahí sí. ¿De qué te reí, Elba? Te estabas riendo. ¿Entienden? Sí. Esto es súper importante. A ver, ¿quién alzó? Oscar Cáceres alzó la mano. Profesor, sí. Según ese problema, y ya canyaguana, y tu saite coroso. Cuanto más lee, menos hay cuadro. Estoy con mi artículo científico y tomando un tema teórico, político de la educación superior, basándome un poco en las conclusiones de la CRES 2018 y anterior. Y bueno, estoy en la parte de resultados. Recién dijiste que los resultados, enunciar, pero al mismo tiempo también explicar, argumentar tu resultado o lo que uno va constatando. Y ahí
extendemico bajo tema sobre el tema del resultado, más te van a presentar en el año de artículo. Bueno, vamos a hacer a ver, Cecilia Agüero y después ya vamos a responder lo tuyo, Oscar. Cecilia Agüero. No, parece que no, Cecilia Agüero no está. A ver, aquí sí yo tengo los resultados. ¿En qué tengo? A ver, esa es una pregunta importante. ¿Dónde tienen sus datos? A ver, pregunta, ¿dónde tienen materialmente, dónde tienen sus datos? Ustedes. Yo, por ejemplo, les muestro acá un dato. Acá, estos son mis datos. Acá tengo, miren, por años y nada. Fue procesada y nada. Ahora, copias y nada. En este momento del artículo que estoy escribiendo, acá tengo estos datos. Después, miren, acá tengo. Acá, mi cuadernito y fuera, ¿verdad? Y aparte, aguapú, me siento acá, abro mi máquina, abro acá mi máquina, acá abro mi máquina, allá va, ¿verdad? Abro así mi máquina, pongo acá resultados y voy a poner en este apartado se presentan los resultados conforme a 3 categorías analíticas que permitirán la comprensión del fenómeno analizado. Estas son, así yo que soy bien maniático, ya voy a ponerle 2, voy a ponerle formato, párrafo, primera línea, ahí está. Estas son. 1, sistemas de ingreso. 2, motivaciones. 3, identidad. Yo estoy estudiando a la policía. Yo estoy estudiando prácticas policiales, ¿verdad? Entonces, primero voy a poner, yo voy a optar por usar subtítulos. Entonces voy a poner sistemas de ingreso. Ese va a ser un subtítulo mío, ¿verdad? Entonces le pongo ya así. La producción de información sobre los sistemas de ingresos policiales la producción se realizó en base a 3 estrategias metodológicas. 1, conversaciones informales. Informales. Entrevistas, o 2 tienen que ser entrevistas. Y 3, aplicación de cuestionario, tal como se detalla en el apartado metodológico. Y acá, dependiendo, si acá yo puse conversaciones informales, aplicación de cuestionario, ya expliqué todo allá arriba, ¿verdad? Entrevista, y acá ya puedo poner, Oscar y colegas, por ejemplo, otro subtítulo, del subtítulo puede ser sistemas de ingreso, es el examen. El examen. Puedo poner otra como un subtítulo, ¿verdad? Con relación al examen aplicado, las personas con las que se conversó coincidieron en que efectivamente se trata de un colador que deja afuera a muchas personas, ¿verdad? Estamos hablando del examen como una disgregación del sistema de ingreso. Por ejemplo, pues después del sistema, temas o dificultades materiales.
para el examen. Y acá, varios relatos insistieron que una de las dificultades para el estudio es la distancia del colegio de sus domicilios. Y así voy construyendo ideas. Estas son las ideas, ¿verdad? Colador, esta es una idea. Colador, esta es una idea. A esto le voy a tener que agregar pruebas y datos, o datos como pruebas, siguiendo la recomendación. Entonces, incluso acá puedo abrir paréntesis y dice, y vamos a poner la opinión de una persona, por ejemplo, vamos a ver qué nos dijo esta persona. El examen era difícil. Además, uno está muy nervioso y eso hace que se complique más aún la situación, por decirte. Es un ejemplo, y ahí vas a poner, con este relato, con esta opinión de uno de los participantes, y ahí ya está haciendo. Es la disgregación pequeñita que vas haciendo y el relato que vas contando, ¿verdad? No sé si te ayudé o te compliqué más, Oscar. No, bastante clarificado, así que porque está esquematizando bastante, muy lejos de lo que yo estoy haciendo. Y me ayuda bastante este esquema en unidad de análisis, pues ya depende, ya puedo pedir 3 puntos. Unidad de análisis. Unidad de análisis. Exacto. Y entonces en cada unidad vas disgregando, vas poniendo como subtítulos. Pequeños subtítulos y que vas contando. El único requisito es que tiene que desarrollar una idea y que tiene que ser coherente todas las ideas que se están desarrollando. Perfecto. Me quedo por aquí, gracias. Aquí hay una pregunta súper importante. En el caso de que el artículo provenga de la tesis, ¿en qué parte del artículo se explica eso? A pie de página siempre se explica abajo del título. Con el título se pone un puntito y se explica ahí eso, ¿verdad? ¿En qué parte del artículo se explica esto? Ya dije eso. Y si es necesario que vaya el nombre del tutor de tesis. Esta es una discusión que no está cerrada, ¿verdad? Depende del nivel de colaboración. Depende del nivel de colaboración del tutor. Si el tutor realmente contribuyó en el análisis y tal, se firma de manera conjunta y el tutor es el segundo autor, nunca el primero. Eso sí, es innegociable. Eso es innegociable. Tutor va como segundo autor si es que contribuyó. Más la tutoría. ¿Qué es la tutoría? Es decirte, por ejemplo, no, anda a probar tu instrumento. Pero si el tutor te contribuyó a la prueba y al análisis, ahí ya está contribuyendo a la producción de la información, entonces sí podría ser ya tu coautor, pero en segundo nivel. Esto es súper importante, no sé si le expliqué en algún momento. La orden de aparición de los nombres es súper relevante. ¿Cuál es la regla? El que más trabajó es el primer autor o la primera autora. Y el que diseñó la investigación es el primer autor, la primera autora, el que más trabajó. Elba. Sí, 2 cositas. Una es la pregunta que hizo la compañera que decía que venía de ingeniería. Me quedó ahí el famoso, ¿por qué famoso la gente se queda solo con las tesis y no termina publicando artículos científicos? Y una estudiante me decía, profe, ¿cómo pico yo 150 páginas? Había ser 15 o 25 páginas. O sea, no le cabía en la cabeza cómo es que en esa línea que dijo Oscar, ¿verdad? Iñaka Yaguayo, ¿y cómo es que va a ser? Entonces, una de las cosas que en ese momento se me ocurrió decirle es, incluso porque en realidad tenía como 3 grandes dimensiones, o sea, y tu Chaboila y tesis, ¿verdad? Entonces, incluso que evaluara si podía presentar una de las dimensiones.
Entonces ya agarra uno de los objetivos y consistentemente en función a eso, porque pareciera ser que ahí lo que pienso en términos muy prácticos, ¿verdad? Y a lo mejor incluso hasta para presentar las tres grandes dimensiones no iba a dar como para sintetizar la cantidad de páginas. Entonces, digo que a lo mejor, no sé, me pregunto si esa no es una... Yo estoy contando la casuística, pero me gustaría saber tu opinión o funcionar para mecanismo, digamos, porque en realidad no sé cómo están en Pilar, pero la experiencia que tenemos, que yo conozco, es que las tesis van a la biblioteca y casi cero publicación. O sea, entonces incluso para AUGM, esa historia, digamos, del grupo para investigadores jóvenes, ¿verdad? Se les súper invita para que publiquen sus tesis. Entonces, esta cosa de cómo hacer que mi tesis entre en un artículo científico, parece que es un enigma lento, ¿verdad? No sé. Me gustaría saber tu opinión sobre eso. A ver, hay que hacer hijitos e hijitas de las tesis. Esa es la regla general. Cuanto más hijitos tiene, bellicitos, trillicitos, mejor. Esa es la regla número 1, ¿verdad? ¿Qué les digo con esto? Si pueden incluso vos puedes hacer un artículo de revisión de la parte primera de tu tesis. De la parte del problema, de la teoría, puede ser ya un artículo de revisioncita. Luego puede venir un artículo original con los primeros hallazgos. Y otro artículo original con otros hallazgos. Y si tienes varias dimensiones, en realidad son 2 o 3 tesis. Entonces, 2 o 3 artículos. Y ahí también, pero una recomendación que yo les quiero insistir a los que hacen grado, es que ustedes tienen que recibirse. No sé quién acá está por recibirse. O sea, lo importante es recibirse, no hacer una tesis con varias dimensiones. Así que piensen también en esa posibilidad. Quienes están haciendo su tesis, hagan una tesis corta, rápida, publicable ya. Ese es un punto central, ¿verdad? Así es que, y la dificultad es que muchas veces nos dan la idea de que es difícil publicar, es difícil escribir. Es difícil, pero si ya estuvimos 6 años soportando la facultad, o 5 o 4, un esfuerzo más y opa, ¿verdad? Y ya tenemos la publicación hecha, ¿no? Entonces, esa es una cuestión súper importante para tener en cuenta, ¿no? A ver, y también hay otra cosa que a mí yo veo, ¿verdad? Pues yo me muevo en varias universidades dando clases, vivo preferentemente de dar clases y de investigar. Hay profesores de metodología que son nunca publicaron, nunca investigaron, y entonces son obstáculos para la publicación, en serio. Entonces pensemos también eso, que tal vez el problema no es nuestro. El problema puede estar del otro lado. No se olviden de eso tampoco, ¿verdad? O sea, puede ser que el problema no sea ni nuestro. Tenemos que saber bien esa correlación, ¿verdad? O sea, y una pregunta concretísima es muchas veces decirle a nuestro profe de investigación, che, profe, ¿dónde puedo leer tus publicaciones? O sea, si sufrió ese proceso de publicar, ¿verdad? ¿Dónde puedo leer tus publicaciones? Vámonos a mirar un poco a ver cuáles fueron tus obstáculos. No se olviden de eso, ¿verdad? Eso es súper importante también preguntarnos. Y aquí veo otra pregunta, creo que esta persona llegó tarde, ¿no? Si el enfoque es cualitativo, ¿se pueden presentar datos cuantitativos? Y no, obvio que no. Si tu enfoque es nomás cualitativo, no podés presentar resultados cuantitativos. Si tu enfoque es mixto, sí podés hacerlo. ¿Entienden un poco la pregunta? Aquí las palabras son muy importantes. O sea, si tu enfoque es uno, no puedes hacer otro porque va a ser incoherente. Va a ser incoherente. ¿Se dan cuenta? Y esa es la parte más complicada, ¿verdad? A mí me tocó formar parte de tribunales de mesa, tribunales de tesis que, bueno, sabe que sacarme nomás, profe, de esta mesa, porque si yo me pones ahí, yo voy a hacer demasiado quilombo ya. Que esas cosas pasan, ¿verdad? En las facultades, porque si no, yo no... Gracias, sacame nomás, por favor, de este tribunal, porque si yo me quedo ya voy a hacerte problema. Porque no se pueden hacer esas cosas, no se pueden hacer. Sí, Alma. Hola, profe, buen día. Hola, hola. Hace 2 semanas atrás, en cuanto hablábamos de los resultados de nuestra recolección de datos, hablaba sobre esos
números por debajo de la cifra o por encima de la cifra. No sé si recordás. Sí, cifra oculta, sí, sí. Exacto, las cifras ocultas. Y yo vengo otra vez con esa misma consulta para ver si nosotros tenemos, por ejemplo, cómo sacamos ese porcentaje cuando estamos en esta etapa de las recomendaciones, las conclusiones a las que llegamos. Yo creo también que es muy significativo hablar de eso también dentro de las conclusiones, ¿verdad? Sí, sí, Para hablar totalmente. realmente del impacto y la importancia de esa investigación nuestra realizada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculamos, profe? Supongamos, por ejemplo, en el área en el que estás trabajando, quizás hay una posibilidad, tenemos como una bibliografía de dónde tomarnos y decir, ok, por ejemplo, mi área de salud mental, profe, ¿verdad? Entonces digo, bueno, desde el área de salud mental, no sé, cantidad de personas con depresión, trabajo muchísimo en el área de cuidado de cuidadores o cuidado de colaboradores, ¿verdad? Entonces, ¿dónde yo puedo quitar como esa cifra o a dónde podría yo referirme para poder decir, bueno, en base a esto, si tengo al 30% de mi población con un riesgo probable de desarrollar una patología de trastorno, ¿verdad? De la personalidad, ¿cómo yo podría tomar eso y decir, y esto es una cifra oculta? ¿Verdad? ¿Cómo tomamos eso, profe? Y tal vez una limitación en tu área sea que en Paraguay no existe. Y eso hay que asumir y agotar la literatura y entonces vos vas a poder afirmar eso. A partir de que vos tengas la certeza de que en Paraguay no tenemos ese dato, puedes buscar en países de la región, Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay. Y a partir de esos estimar, pero esa siempre va a ser una limitación de tus estudios, hasta que algún día, ya sea desde el ministerio o algún espacio académico, se pueda hacer una encuesta, si es posible hacer a través de encuesta y calcular a través de encuesta ese dato, ¿no? O si no, ya irte a países fuera de la región, que eso es lo menos recomendable, pero siempre salvando la diferencia, se pueden hacer citas de que efectivamente el porcentaje de cifra oculta es alta. Nosotros en el caso de violencia, que hace nosotros la encuesta de victimización hicimos en el 2017, ¿verdad? Evidentemente en una encuesta no se puede preguntar cuestiones de violencia sexual ni de violencia familiar, no es recomendable, pero la cifra oculta en la región por instrumentos específicos desarrollados era el 90%, lo que coincidía con la cifra oculta de países desarrollados incluso. Entonces, a partir de esos datos, nosotros dejábamos en evidencia diciendo, nosotros no hemos estudiado, pero la literatura dice que este es el porcentaje. Entonces, eso queda como una limitación, recomendación, Alma. O sea, esto es algo que, o sea, vos ponés en evidencia aún más la necesidad del estudio en el área. Eso es lo que va a ser tu gran contribución. Mientras tanto, vos vas a tener que fortalecer con estudios cualitativos o poblaciones muy pequeñas con estudios cuantitativos. Es decir, una escuela, un hospital, que vas a tomar como población, ahí sí puedes hacer censo, ahí puedes hacer unas cuestiones de estimación de subregistro. A partir de allí poder extrapolar a otras realidades de a poquito. O sea, genial esto que vos tomes como una línea de investigación y vayas produciendo, acumulando conocimiento de tal manera que de aquí a un tiempo se puedan ya tener datos como más finos respecto a ese tema. Entonces, esa contribución es fundamental, es fundamental. Bueno, y en mi caso, profe, por lo menos tener datos, ¿verdad? Porque yo estoy trabajando con población, escuelas, internado en el Chaco, y hay un gran vacío en investigación. Y por eso en Paraguay, eso también para alentarles un poco. Muchas de las cosas que nosotros hacemos en Paraguay siempre va a ser pionera. En serio, es así. Y es bueno y malo a la vez. ¿Entienden? Es bueno y malo a la vez. Es triste, profe, es triste porque entras para verificar datos y lo único que hay es la historia, ¿verdad? Ahora tenemos una ley, ¿verdad? Que ya no se llaman internados, por cierto, he pasado un poco la promoción, pero sí hay un gran vacío y más, imagínense si el factor educación es luego algo vacío, salud mental es algo mucho más, e imagínense el marco de salud mental cuidando a estas personas que trabajan también en estos espacios educativos, ¿verdad? Así que sí. Encima ahora
No hay ninguna encuesta de salud mental en Paraguay, ¿verdad? Nada, no hay, profe. Hay muy poco, pero Y lo bueno, importante es que lo que tenemos es como la investigación, se trabajó mucho tiempo, por ejemplo, el síndrome de burnout, ¿verdad? En población de atención en salud, pero hoy también hablamos de la población docente que está también con este mismo síndrome, no tenemos mucha información respecto a eso. Y ese vacío hace que evidentemente cuando trabajamos con cuidadores que son docentes, que viven en estos espacios, más los colaboradores que son personas que apoyan las actividades extracurriculares, bueno, hace que esto sea otra cosa mucho más allá de ser profesor nomás en un colegio donde vos te podés ir a tu casa, no vivís en el colegio y un montón de cosas más. Pero muchas gracias por la información y bueno, tal vez pronto se enteren de algunos no, y resultados. ojalá pronto te podamos leer algún trabajo exploratorio, algo que nos cuentes un poco de todos esos espacios que sería súper importante, ¿verdad? Y yo les aliento, y de hecho esa es la idea que yo tengo, porque todos estos temas que ustedes dicen es posible abordarlo etnográficamente. O sea, yo les aliento a que vayan explorando esa investigación etnográfica, las técnicas etnográficas y el gran desafío que nos estamos proponiendo desde nuestra facultad es hacer un diplomado en técnicas etnográficas o etnografía en ciencias sociales. Así que crucen los dedos y tal vez a finales del semestre y tal, hagamos algo sobre un diplomado, que es lo que queremos hacer, ¿verdad? Un diplomado, una capacitación en técnicas etnográficas en ciencias sociales. Desde la universidad pobre, pública y periférica. Ojalá que otras universidades pobres, públicas y periféricas se sumen a la iniciativa, ¿verdad? A ver, nada, entonces quedamos así, Rocío. Los anuncios de la convocatoria de nuestra revista. En julio yo les doy una invitación si alguien quiere participar en el encuentro de americanistas en Foz de Iguazú en julio. Se hace a los de Iruña, por ejemplo, Daniel, por ejemplo, le va a quedar cerca. Se hace el 57 encuentro de americanistas en Foz de Iguazú, que se había suspendido por la pandemia. Es un gran encuentro internacional. Ya están busquen, por favor, Encuentro de Americanistas Foz de Iguazú, 57 edición. Y nosotros vamos a estar presentando con colegas de la Universidad Nacional de Misiones, una querida colega antropóloga etnógrafa, Brígida Renoldi, una mesa sobre fronteras y legalismos en fronteras. Así que están invitados, invitadas e invitades. Y la invitación también para la revista de YTPK, que es una revista que estamos empezando en la universidad. Y nada. Doctor, Rocío. avisos parroquiales. En este momento el compañero Roberto está pasando el enlace de asistencia y también está compartiendo un enlace de evaluación sobre el taller. El instrumento es anónimo, así es que por favor si nos ayudan a completar para que de esta forma también nosotros podamos ir viendo qué aspectos mejorar o alguna otra sugerencia que quieran hacer para que podamos continuar con este tipo de taller. Agradecerles a todos por su participación, hacer nuevamente la invitación, que en este momento se encuentra abierta la convocatoria de recepción de trabajos para la revista YTPK. Todas las condiciones normativas, etcétera, van a encontrar en la página web de la revista YTPK, ytpk.unp.edu.pi, o también pueden contactarse conmigo, sin ningún problema les voy a estar facilitando mi número de teléfono en el chat para cualquier duda o consultas que tengan al respecto. Así es que le agradecemos a todos por la participación, por la confianza puesta en la facultad, invitándolos a que ingresen a la página web de la facultad CTA y también a las redes sociales para que puedan ir viendo todas las ofertas académicas de grado, posgrado
cursos, diplomados, talleres y todas las actividades que se están realizando desde la facultad. Así es que muchísimas gracias a todos. Doctor, no sé si quieres agregar algo más. Nada, que tomemos como disciplina la lectura de documentos etnográficos, de artículos científicos, discutamos la metodología, rompamos de que la metodología es algo súper rígida, vayamos construyendo metodologías para nuestras áreas, nuestros saberes, y por sobre todo nos animemos a publicar eso. Así es que muchísimas gracias por el interés, y es sorprendente que seamos 235. ¿De dónde lo que son todos? Vamos a pedirle a Rocío después. Tenemos los lugares, ¿verdad, Rocío? ¿De dónde son? Para que nos hagas un poco y saber un poco. Porque es muchísima cantidad de gente y nosotros en la facultad quedamos súper sorprendidos con tanta gente de todos lados, ¿verdad? Entonces, es súper gratificante saber eso. Así es que ya conocen nuestra facultad y les esperamos por Pilar cuando puedan. Hay muchísimos pilarenses y pilarensas que les va a recibir con mucho cariño, ¿verdad? Gracias, profe, gracias. Dale, chao, chao. Gracias, Gracias. profe. Gracias, profesor.